El tema de hoy tiene todo que ver con el asunto de esa espera que tiene Israel, esa espera que ha tenido durante siglos. Recuerden que el pueblo de Israel tuvo un momento de gran esplendor con el reinado de David y de Salomón, pero después de que muere Salomón y se divide el reino, ese pueblo pues ya no tiene el esplendor económico y político que en esos tiempos tuvo. Ya ni siquiera son autónomos y totalmente libres, sino que por el contrario, en muchos de los años de ese tiempo, hasta el tiempo de Jesús, pues el pueblo es esclavo. Y si no esclavo en los términos en que fueron en Egipto, al menos sí les toca pagar tributo a otro pueblo. Entonces fueron esclavos de los asirios o estuvieron sometidos al dominio de los asirios y de los babilónicos. Y ahora en este tiempo en el que se nos narra el Evangelio, en el que vive Jesús en ese ministerio terrenal, pues están sometidos al dominio de los romanos. Pero siempre ellos vivieron con una promesa, la promesa que les hizo Dios, en donde les dijo que levantaría entre ellos un rey como David, que les enviaría un Mesías, un libertador. Y entonces ellos, a pesar de que viven bajo el yugo de estos pueblos, están esperan la venida de ese libertador, la venida de aquel que puede romper ese yugo de esclavitud, la venida de aquel que puede darles otra vez ese, esa comunión con Dios y ese prestigio político, militar, económico que tuvieron en la época de David y de Salomón. Así que es una época en donde durante muchos años el pueblo ha esperado, el pueblo ha esperado un Mesías. Israel y el mundo pues han visto falsos mesías levantarse y autoproclamarse. Antes de que llegara Jesús, muchos fueron los mesías que se levantaron diciendo ser aquel hijo de David, diciendo ser aquel que era esperado, y cada uno pues afirmaba precisamente ser el gran libertador del pueblo judío. Pero todas esas afirmaciones de estos presuntos mesías pues se quedaban muy cortas ante las calificaciones que le da la palabra al Mesías, ante las descripciones que hace la Biblia sobre aquel que había de venir. Solo Jesús posee las credenciales del Mesías verdadero, las palabras que pronunció, los milagros que realizó, todas las profecías que en él se cumplieron, prueba que él era quien dijo ser, prueban que él era el Mesías esperado, el Salvador y Libertador de Israel y el Salvador y Libertador del mundo entero. Recuerden esa escena cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a él, a Jesús, si él era el Mesías esperado, si debían esperar a alguien más. Pónganse en los zapatos de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Y cuando lo estaba bautizando, nos dice la palabra que Juan es testigo de que se escuchó una voz del cielo y cuando Jesús salía del agua, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó audiblemente que una voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista presenció eso. Sin embargo, era tanto el anhelo, tanta la espera, y posiblemente se alejaba Jesús tanto de esa figura de Mesías que ellos esperaban, porque ellos seguramente esperaban un Mesías militar, un Mesías que viniera y tomara las armas y diera un golpe de Estado, un Mesías con poderío político. Se alejaba tal vez Jesús tanto de esa figura que ellos esperaban, que Juan el Bautista, después de haber sido testigo de esa teofanía, de esa voz audible de Dios Padre y del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, él, testigo de semejante cosa, envía a sus discípulos a Jesús. Cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista envía a sus discípulos a Jesús a preguntarle, ¿tú eres el Mesías esperado o debemos esperar a alguien más?
esa pregunta de Juan nos contextualiza un poco acerca pues de lo que estaban viviendo los judíos en aquella época. Esa espera ansiosa que incluso hace que Juan pregunte si eres tú o debemos seguir esperando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pues Jesús señala sus milagros para probar que Él era el Mesías. Dice Mateo en el capítulo 11 que la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista fue: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es decir, Jesús recurre a las señales milagrosas que ha hecho como evidencia de que eso le puede dar a Juan la tranquilidad de que no hay que esperar a nadie más. Y también nos da a nosotros una idea de quién es Jesús y de qué clase de mesianismo encarnó. En lugar de esas proezas extravagantes, el Salvador nuestro escogió mostrar su poder divino sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, expulsando demonios. Y esas señales nos dan una evidencia de que sus afirmaciones son ciertas. Y por lo tanto, como dice el capítulo 12 de Juan, esa parte la abordaremos un poco más adelante, todo el que viera sus señales milagrosas y se negara a creer, no tendría excusa. Hoy vamos precisamente a hablar de esa espera que tiene el pueblo judío, de esa espera que están haciendo durante años, pero que a pesar de tener ahí enfrente señales milagrosas, a pesar de tener ahí enfrente a Jesús, con todas las evidencias que le acompañan, muchos por ignorancia, pues no creían. En el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles nos dicen que en el día de Pentecostés, Pedro le recordó al pueblo quién era Jesús. Les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros a través de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Pedro se levanta y les dice: todos vimos. Es que no hay forma de hacernos los sordos y los ciegos. Todos vimos las maravillas y los prodigios y las señales que Dios hizo a través de él. Es un varón aprobado por Dios que estuvo entre nosotros, y vosotros mismos lo sabéis. Es decir, es como si les estuviera diciendo: no pueden alegar ignorancia. Él hizo entre ustedes cosas que ningún otro ha hecho ni hará. Él hizo entre ustedes cosas que ustedes no habían visto antes. No pueden alegar ignorancia. Y no solamente se refería a las señales y a los milagros, sino a una parte muy interesante que es de la que conversaremos hoy. Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla proféticamente del Mesías. Isaías nos habla de su nacimiento virginal. Jesús cumplió la profecía. Isaías también nos habla de su muerte en sacrificio. En los Salmos nos dejan clara la resurrección del Mesías. Entre muchas otras profecías de las que se habla acerca del Mesías, y que todas y cada una de ellas las cumple Jesús. Una de ellas es muy interesante. Una de ellas es el título que muy seguramente les llegó a ustedes en la invitación al grupo de hoy. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esa es una profecía que le dio Dios al pueblo de Israel a través del profeta Zacarías. He aquí, tu rey viene. Estás esperando, pueblo mío. Llevas años esperando.
He aquí tu rey viene, ya va a llegar, y viene montado sobre un pollino de asna. Estos versículos que estudiaremos hoy describen esta profecía y el cumplimiento que Jesús hace de ella. Es un suceso que conocemos comúnmente como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es un suceso que en la iglesia se celebra en el Domingo de Ramos. Lo que se celebra en el Domingo de Ramos y las procesiones de Jesús en un burrillo o en un asno y los ramos siendo batidos, precisamente son una puesta en escena de estos textos, de estos versículos que leeremos hoy. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la presentación oficial de Jesús a Israel como el Mesías e Hijo de Dios. Y al hacer esto, Jesús puso en movimiento una cadena de sucesos que llevarían rápidamente a su muerte en el tiempo preordenado por Dios. De manera pues que Jesús entra para desencadenar todas las acciones que llevan hacia su muerte. La entrada triunfal habla sobre la venida del Mesías, habla sobre la venida del Rey y habla sobre que el Rey vino a morir y lo hizo en el momento apropiado y lo hizo de la manera predicha, lo hizo de la forma en que había sido señalado. A través de todo esto que leeremos hoy, veremos que el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, resalta en su relato el cumplimiento que en Jesús tienen las profecías del Antiguo Testamento. Vamos entonces a comenzar leyendo el texto, capítulo 12 de Juan, versículos 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Vamos entonces a comenzar a abordar estos 5 versículos. Lo primero que es muy interesante de la manera como arranca el texto es que nos hablan de el tiempo. El versículo 12 comienza diciéndonos el siguiente día. El siguiente día nos marca un tiempo, claro, nos habla de un punto de referencia y ese punto de referencia fue la cena en Betania, esa cena a la que Jesús fue invitado y en la que María ungió sus pies. Ese es el punto de referencia a partir del cual nos dicen al siguiente día o el día siguiente. Pero también nos está hablando de un momento apropiado. También nos está hablando de que Jesús establece claramente en qué momento va a entrar a Jerusalén. Se había dado la cena que estudiamos hace 8 días en Betania, y en la noche después de la cena, Judas se había reunido con los principales sacerdotes y había acordado con ellos traicionar a Jesús. Recuerden que Judas tuvo una especie de altercado con María, porque María, la hermana de Lázaro, derramó un perfume de nardo puro para ungir los pies de Jesús y enjugarlos con sus cabellos. Y Judas, indignado, dijo: ¿por qué se hace esto y por qué no se ha vendido ese perfume? Y le hemos ayudado con eso a los pobres. Y Jesús lo reprende y le dice: a los pobres siempre los tendréis entre ustedes, pero esto que está haciendo María lo está haciendo para
para guardarme para la muerte, para mi sepultura. Dejadla hacerlo. Y entonces Judas salió de la cena. ¿Para dónde se fue? Juan no nos lo dice, pero los relatos de los otros evangelios nos permiten saber que Judas salió de esa cena y se fue para donde los principales sacerdotes. Eso que pasó ahí, como que le dio toda la seguridad a Judas para irse a donde los principales sacerdotes, que ustedes saben que buscaban matarlo, y que ya le habían dicho a todo el pueblo que el que supiera dónde estaba Jesús lo denunciara para ellos arrestarlo. Y entonces Judas sale y les dice a los principales sacerdotes, yo sé dónde está, yo se los voy a entregar. Pero Jesús no estaba a merced de las intrigas que estaban siendo fabricadas por Judas. Jesús no estaba a merced de las intrigas de sus enemigos. Él sigue teniendo el control absoluto de las circunstancias. Al día siguiente, aunque es una frase simple, concreta, que pareciera que simplemente nos estuviera hablando de esa mañana después de la cena, pues también nos habla acerca de que había llegado para Jesús el tiempo de morir. Pero no el tiempo porque Judas fue y lo denunció, no el tiempo porque las autoridades judías así lo querían, sino que había llegado para Jesús el tiempo ordenado divinamente, el tiempo según el plan divino. Y entonces la muerte de Jesús se haría en sus términos. La muerte de Jesús se haría conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿O de dónde sacamos esto? Los líderes judíos querían matar a Jesús, pero estaban temerosos de cómo pudiera reaccionar la multitud, sabiendo que querían matar a Jesús, porque ustedes ya saben que los líderes han escuchado que se está regando el rumor de que Jesús resucitó a Lázaro y que hay muchos que están yendo a Betania porque quieren conocer a Jesús y quieren conocer al que fue resucitado. La fama de Jesús a raíz de ese milagro se está expandiendo. Y entonces los líderes judíos están temerosos de cómo van a reaccionar todas esas multitudes que están excitadas por ese milagro de Lázaro. Y entonces acuerdan que quieren matar a Jesús, pero que no lo quieren hacer durante la celebración de la Pascua. La Pascua era la fiesta más concurrida de Jerusalén. Y ellos deciden no hacerlo en la Pascua. Juan tampoco nos da ese detalle, pero Mateo sí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, nos dicen, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el templo. Se reunieron las principales autoridades, se confabularon para con engaños arrestar a Jesús, pero también llegaron a un acuerdo y dijeron, no lo hagamos durante la fiesta, que eso nos puede salir caro. No lo hagamos durante la fiesta, que hay muchas multitudes de peregrinos que vienen de todas partes de Israel, peregrinos que posiblemente ya vienen escuchando esos rumores de la resurrección y se nos puede armar un alboroto. Nos puede salir el tiro por la culata. Entonces vamos a arrestarlo y vamos a matarlo, pero no durante la fiesta. Esos son los planes de los enemigos de Dios. El plan de ellos era arrestarlo y ejecutarlo después de la fiesta, cuando el pueblo se hubiese dispersado para no generar alboroto. Pero sin importar los deseos de las autoridades judías, sin importar los deseos de sus enemigos, Jesús moriría en el momento preciso, preordenado por el plan eterno de Dios. No moriría cuando ellos quisieran, no morirían en función de cuándo Judas se decidía entregarlo, sino que moriría en el tiempo señalado por Dios. ¿Por qué? Porque según el plan de Dios, el Cordero de Dios se sacrificaría el mismo día en que se sacrificaban los corderos de Pascua, porque Él es nuestra Pascua.
El cordero de Pascua es ese cordero que fue inmolado la noche en que los israelitas salieron de Egipto. La última plaga a los egipcios fue matar a los primogénitos. Y recuerden entonces que Dios le da la orden a los israelitas. Van a matar un cordero con tales especificaciones, sin defecto alguno, no van a dejar nada para el otro día. Si la familia es muy pequeña, entonces se va a unir con otra familia para que entre las dos la coman. Van a acompañarlo con pan sin levadura, lo van a asar de esta manera y con la sangre de ese cordero van a pintar el marco de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, el ángel va a ver esa sangre y no va a entrar a esa casa. Esa es la expiación. La expiación a través de la sangre. El cordero de Pascua marca la casa con su sangre y entonces el ángel de Dios pasa derecho y mató a los otros primogénitos. A raíz de esa plaga de la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel sale y se vuelve en ellos una costumbre celebrar la Pascua. Y esa Pascua se tiene que celebrar constantemente, porque el Cordero Pascual es el Cordero sobre el cual el sacerdote pues impone las manos para poner allí los pecados del pueblo y entonces ese Cordero es sacrificado. Pero nos dice la palabra que nosotros tenemos un Cordero Pascual que murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Nuestra Pascua es Cristo, nuestro Cordero Pascual es Cristo. Y por lo tanto, Jesús moriría en sacrificio por nuestros pecados en el momento en el que todas las familias israelitas estaban comiendo el Cordero Pascual, celebrando aquella salida de Egipto. Eso, como ven, es totalmente contrario a los planes de las autoridades judías. Pero ese es el plan preordenado por Dios. Por lo tanto, Jesús se preparó para entrar públicamente a Jerusalén y esa entrada pública forzó posteriormente su muerte. Sabría que los elogios, sabía que el alboroto público que se iba a generar harían enfurecer a los líderes judíos y eso precipitaría todas las acciones que llevarían a su arresto y posterior muerte. Hasta lo que hemos estudiado en este evangelio, hemos con frecuencia visto que Jesús no había permitido que sus enemigos acabaran con su vida. Jesús evitaba enfrentamientos públicos. En diferentes momentos hemos leído cosas como que cada que se daban confrontaciones y sus enemigos buscaban matarlo, pues él los evadía. Por ejemplo, cuando los fariseos hicieron consenso para destruirle, nos dice la palabra que él, enterándose de esto, se apartó de allí. Pero también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan nos dicen que los judíos se enfurecieron ante sus afirmaciones de ser Dios y tomaron piedras para arrojárselas. ¿Y qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo. Y también nos dice que sus palabras evitaron que sus enemigos lo arrestaran antes de tiempo. Recuerden lo que estudiamos en el capítulo 7. Jesús estaba en el templo predicando y las autoridades le dieron orden a la policía del templo de que lo arrestara. Y lo vieron allá al frente, hablando en público, y no era sino ir y tomarle y arrestarle. Pero ¿qué dice la palabra que dijeron estos oficiales del templo cuando llegaron a la presencia o en presencia de las autoridades judías? Con las manos vacías. No trajeron a Jesús arrestado. Y cuando las autoridades les dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Ellos dijeron, nadie nunca ha hablado como este hombre. No fuimos capaces de cogerlo, porque escuchamos sus palabras y nunca nadie ha hablado como él. Sus palabras, sus enseñanzas, sus afirmaciones evitaron que sus enemigos lo arrestaran antes del tiempo predeterminado. Pero ahora el tiempo había llegado. El día exacto escogido por el Señor para entrar a Jerusalén llegó. Y ese día exacto cumplió con una de las profecías más notables del Antiguo Testamento.
El profeta Daniel, en su libro, da una profecía que es conocida como la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ustedes pueden leerla en el capítulo 9 de Daniel. Es una profecía a través de la cual Dios, por medio de Daniel, predijo que desde el tiempo del decreto de Artajerjes, en que se ordenaba la reconstrucción del templo, hubo un decreto en el que se ordenaba que se volviera a construir el templo de Jerusalén. Ese decreto se conoce como el decreto de Artajerjes. Desde ese decreto hasta la venida del Mesías transcurrirían 70 semanas y 62 semanas. Dice el texto exactamente para que lo desenredemos un poco. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar el templo hasta la venida del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Eso es 69 semanas en total. La traducción literal en hebreo no dice 7 semanas y 62 semanas, sino que si uno revisa el texto hebreo, dice 7 sietes y 62 sietes, donde el 7 es el nombre usual para una semana. A ese conjunto de sietes que era muy importante en el pueblo de Israel. Más adelante estudiaremos, por ejemplo, lo que era para ellos los años de jubileo o los años sabáticos, en donde después de 6 años de trabajar, por ejemplo, la tierra, al 7º año dejaban descansar la tierra para luego volver a trabajarla. Ellos vivían en función de unos ciclos de 7. Las semanas nuestras son de 7 y por lo tanto nuestras traducciones suelen obviamente tomar la idea de la semana y decir en castellano 7 semanas y 62 semanas, pero el texto originalmente dice 7 sietes y 62 sietes, es decir, es como si nos estuviera diciendo 69 sietes. Y en el contexto del pasaje, cuando uno revisa con cuidado el pasaje, pues la idea que transmite es 69 semanas de años. Una semana de año es 7 años. Una semana de años son ese número 7 de semanas, pero en años. Entonces el texto, cuando uno lo revisa con cuidado en el contexto, que tal vez hoy por estar enfocándonos en otro texto, pues no lo vamos a hacer muy en detalle, el contexto del libro de Daniel nos da a entender que realmente a lo que se refería la profecía era a 69 semanas de años, es decir, a 69 veces 7 años. De la orden para restaurar y edificar el templo hasta la venida del Mesías príncipe habrá 69 veces 7 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir 483 años judíos. Y digo 483 años judíos porque los años judíos eran un poquito distintos a los nuestros. Los años judíos estaban conformados por 360 días cada uno, como era usual en el mundo antiguo, no por 365 como los nuestros. Cuando uno revisa entonces el conteo de esos 483 años judíos, pues se da cuenta que estos ubican la venida del Mesías en unas fechas cercanas al año 30, 32 o 33 después de Cristo. Digo 30, 32 o 33, pues porque no hay total precisión en ese año pues en el que se dio dicha orden, pero más o menos por los años que tardó la construcción del templo hacia atrás, se logra dar una fecha aproximada y entonces, contando a partir de ahí los 483 años judíos,
diríamos que la fecha de llegada del Mesías era en el año 30, 32 o 33, dependiendo pues de esa fecha real del decreto y esos cálculos complejos a través de los años. Pero eso de pronto no tiene que interesarnos tanto. Lo más importante, y por lo que traigo a colación esta información, es que con base en esta información histórica, tal vez la interpretación más cercana es entender que esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, esto que estamos estudiando hoy, ocurrió el día 9 del mes Nisan del año 30 después de Cristo. Aunque haya otras fechas, aunque otros autores hablen de 32 o 33, no importa. Hay dos cosas innegables. La primera es que la entrada triunfal de Jesús se dio en el tiempo preestablecido por Dios. Ningún otro profeta, ningún otro supuesto Mesías podía cumplir esas profecías. La profecía de Daniel decía claramente cuándo iba a entrar el Mesías esperado, y ese cumplimiento del Mesías esperado, de esa entrada del Mesías esperado, solamente la cumple Jesús. Pero aún más importante que esto es entender que el Mesías vino, está entrando a Jerusalén y viene ¿a qué? A morir. Y el tiempo establecido para esa llegada de Jesús y para su posterior muerte no está en manos de nadie más. No está en manos de sus enemigos, no está en manos de Judas, no está en manos de los caprichos de las autoridades. El tiempo ha sido preestablecido. Jesús cumple la profecía. Y aparte de eso, el día siguiente con el que empezamos este texto, nos habla del tiempo y nos habla del tiempo preordenado por Dios. Nos habla de la soberanía divina, nos habla de su control soberano, nos habla de que Jesús es el Mesías, la confirmación de las profecías se cumple allí en su persona, y fuera de eso, entonces lo que pasa con él no está al capricho de los seres humanos, sino que todo está conforme al predeterminado consejo de Dios. El momento apropiado. La entrada de Jesús a Jerusalén será en el momento apropiado, aún en contra o contradiciendo aquel acuerdo que tenían las autoridades de no lo toquemos durante la fiesta, hagámoslo después cuando no haya tanto alboroto. Sigue diciendo el texto. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Jesús salió de Betania, la aldea de Lázaro, Marta y María, iba acompañado por una gran multitud de judíos. Muchos judíos salieron con él. Recuerden en el versículo 9 que estudiamos hace 8 días. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Allí en Betania se congregó una gran multitud que habían venido a chismosear, a conocer a Jesús, a conocer al resucitado Lázaro. Y entonces cuando Jesús sale de Betania hacia Jerusalén, lo sigue una gran multitud. Y pronto a esa gran multitud se les unirían otros muchos hombres y mujeres de las grandes multitudes de peregrinos que venían a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, que era la más concurrida de las fiestas judías. Muchos de esas grandes caravanas que venían de otros lugares a Jerusalén se le unirían a esa gran multitud que venía detrás de Jesús. Y al oír que Jesús venía a Jerusalén, esas multitudes que estaban allí, nos dice el texto, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Entonces imagínense la escena. Jesús viene de Betania y detrás de él viene una multitud, pero aquí en Jerusalén, hacia donde se dirige, también hay otros. Hay mucha multitud
que apenas escucha que Jesús viene, pues toman ramas y salen a recibirle. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Dos grandes olas de personas, unas que venían detrás de Jesús y otras que salen a recibirle, emocionadas por la resurrección de Lázaro, se volvieron una gran masa alrededor de Jesús. Se volvieron una para formar una gran muchedumbre masiva que estaba ahí alrededor de Jesús. Se estima que debía haber al menos 1.000.000 de personas allí en la fiesta de la Pascua, que escoltaron a Jesús hasta Jerusalén. Los relatos de la entrada triunfal, estos mismos relatos en los evangelios sinópticos de Mateo y de Marcos, también nos hablan de dos grandes multitudes que convergen ahí alrededor de Jesús. Entonces estamos hablando de una gran multitud, muchas personas estaban allí recibiéndole. Es por eso que las autoridades temen y es por eso que las autoridades no quieren tocar a Jesús en la Pascua. ¿Y qué hizo la multitud? Pues nos dice Juan que la multitud emocionada cortó ramas de palmeras. Ese detallito solamente nos lo da Juan, ni en Mateo ni en Marcos lo encontramos. La multitud emocionada cortó ramas de las palmeras que había ahí alrededor. Muy seguramente eso le llamó mucho la atención a Juan. Las palmeras que abundaban en esa región son palmeras datileras. Hay en abundancia en esa región, había en abundancia en aquella época cercana a Jerusalén, alrededores cercanos a Jerusalén estaban llenos de palmeras datileras y aún hoy crecen allí este tipo de palmeras. Y entonces Juan recuerda que la gente, sin saber qué más hacer, tomó esas ramas y las tomó en sus brazos y las batía mientras decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Rey de Israel. En el Antiguo Testamento no se nos asocia las ramas de palmera con la Pascua, sino con la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, la gente tomaba de estas palmeras, pero en la Pascua no, por lo cual ese es un detalle interesante. No es que la gente haya cortado palmeras y las tenía en sus manos para una actividad específica de la Pascua y entonces apenas vieron que llegaba Jesús aprovecharon y las bolearon. No, las palmeras son un elemento propio de la fiesta de los tabernáculos, no de la Pascua. Y entonces esto nos habla que esa iniciativa de la gente de tomar palmeras datileras de los alrededores tuvo como único propósito esa bienvenida, ese clamor popular que se estaba haciendo ante la llegada de Jesús a Jerusalén. En el periodo intertestamentario, el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también las palmeras se volvieron un símbolo de victoria y de celebración. Ustedes recordarán que hace un tiempo explicamos un poco la revuelta de los macabeos, aquella escena en donde los judíos liderados por Simón Macabeo recuperaron Jerusalén de la mano de los sirios. Y apenas recuperaron a Jerusalén, que estaba sometida al pueblo sirio, pues entraron con vítores, es decir, con exclamaciones de victoria y con palmas, boleando palmas. Eso, el que quiera acercarse un poco más a esa historia, en el libro de los Macabeos, en el capítulo desde el 10 hasta el 13, podrá encontrar esta narración, pero ahí había como una especie de antesala o un suceso previo en donde los judíos tenían en su cabeza un momento en donde debido a la victoria, pues habían boleado palmeras y muy seguramente tenían ese recuerdo en sus cabezas y apenas vieron que posiblemente el que entraba era el Mesías Rey, el Mesías tan esperado, el libertador que nos va a quitar el yugo de los romanos, el que nos va a devolver el esplendor al pueblo judío, pues teniendo esa revuelta de los macabeos en la cabeza, es probable que esto los impulsara a cortar ramas de palmeras datileras y a agitarlas mientras aclamaban a Jesús diciéndole Hosana. Es muy probable que ellos esperaban
que Jesús mostrara allí ser el gran rey mesiánico y el conquistador militar que los liberaría del yugo romano y establecería las promesas de Abraham y David. Con fervor estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hosana es un término de aclamación o alabanza. Es una transliteración de una palabra hebrea cuyo significado literal es oro por ayuda u oro por salvación. El término Hosana pues habla de eso que se entrega a cambio de el más grande de los regalos. El término Hosana es una exclamación a la vez de súplica y una exclamación a la vez de agradecimiento y una exclamación a la vez de exaltación. Cuando un ejército iba a ser totalmente derrotado por otro, pues podría clamar, ¿sí? Podría clamar por su salvación. Y entonces ese Hosana es un término que literalmente dice oro por ayuda, entrego lo más preciado que tengo por tener ayuda, entrego lo más preciado que tengo por tener salvación. Y obviamente, luego, a través de los salmos, este término Hosana empezó a ser relacionado directamente con Dios, porque de Dios viene nuestra salvación. Y entonces ese Hosana es lo que se le entrega, es ese sacrificio de labios que se le entrega a Dios por la salvación, por la ayuda, por guardarnos, por rescatarnos. Es un clamor que está presente en los salmos. No era desconocido para el pueblo. Era un término muy conocido por todos los judíos, fundamentalmente porque venía de un grupo de salmos que son conocidos como el Alel. Recuerden cuando estudiamos la fiesta de los tabernáculos y estudiamos que todos los días de la fiesta de los tabernáculos, por las mañanas, los sacerdotes cantaban el Alel. El coro del templo cantaba todas las mañanas durante las fiestas principales el Alel. El Alel es un grupo de salmos que va desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y es un salmo en donde constantemente hay aclamación de alabanza hacia Dios y en donde uno de los términos protagónicos de dicha alabanza es Hosana. Es un término que a estas alturas ya el pueblo lo relacionaba con un término para entregarle a Dios. Es un término que se le pronuncia a Dios. Estaban acostumbrados a entregárselo a Dios en las fiestas principales. Y aquí lo están exclamando para Jesús. Pero la multitud no solamente gritaba Hosana, la multitud también gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese término o esa oración no es una oración que venga de la nada, es una cita textual, una cita literal del Salmo 118, versículo 26, que era uno de los versículos que se cantaba en el Alel. Y entonces parecía que todos los que estaban allí congregados, estas grandes multitudes que estaban alrededor de Jesús, pues creían que Él era el Mesías esperado, creían que Él era el que venía en el nombre del Señor, y entonces recordando el Salmo 118, versículo 26, clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, afirmando su esperanza de que Jesús fuera el Mesías esperado, de que Jesús fuera el Mesías tan esperado. Sin embargo, nos dice la palabra que el pueblo de Israel será verdaderamente capaz de pronunciar estas palabras con todo el sentido que tienen cuando Jesús venga por segunda vez. El capítulo 23 de Mateo nos dice que Jesús enseña a sus discípulos frente a esto y les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis. Ya cuando Jesús va a ascender a los cielos, les dice a sus discípulos,
Os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, lo que está diciendo ahí es, me voy, no me veréis más, pero cuando vuelva, aclamarán todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús venga en sus nubes de la misma manera en que se fue, según dice la palabra, pues también dice la palabra que toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, y exclamaremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. La creencia del pueblo en que Jesús era el Mesías esperado, no solamente se manifiesta con que le decían Hosana, y no solamente se manifiesta con que decían bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que se expresó aún más cuando le saludaban como Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vean que ellos están exclamando que para ellos ese es el Rey. Ese es el Hijo de David que viene a ocupar el trono de David, el verdadero Rey de Israel. Y aparte de eso, aunque Juan no lo dice, Mateo sí nos da un detallito extra, y es que en el Evangelio de Mateo nos dicen que la multitud también llamó a Jesús Hijo de David, Rey de Israel, Hijo de David. Con Hijo de David precisamente estaban haciendo esa relación. Tú eres el descendiente de David que nos ha sido prometido. Tú eres ese al que estábamos esperando. Tú eres ese rey que viene como promesa que se le dio a David. Recuerden que la promesa que se le dio a David es, de tu descendencia levantaré uno, al cual le daré el trono, y su reinado no tendrá fin. Y entonces ellos están esperando a ese. Y aquí lo relacionan directamente con esa promesa cuando le llaman Hijo de David, otro título mesiánico. Mateo 21 nos dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David. En el pasado, Jesús se había negado a recibir el saludo como rey y como conquistador militar según el pueblo. Recuerden que en otras ocasiones el pueblo quiso hacerlo rey. Después de la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo quiso ir a encontrarle y hacerlo rey por la fuerza. Y en esos momentos Jesús se negó a ello. Nos dice Juan que Jesús se fue para el monte, se perdió de la vista de ellos, se fue a orar y mandó a sus discípulos solos en la barca. Y la gente no sabía dónde estaba Jesús. Y Jesús lo hizo porque sabía que ellos venían a hacerle rey. En el pasado Jesús se negó a recibir ese trato de rey, se negó a recibir el saludo como rey y conquistador militar que el pueblo creía que era el Mesías, ¿sí? Pero esta vez aceptó su aclamación. Y el aceptar esa aclamación seguramente emocionó mucho más a la multitud, porque es probable que ellos pensaran que finalmente él estaba aceptando el papel que ellos querían darle, ese papel de libertador político y militar. Pero Jesús aceptó esta alabanza en sus propios términos. Jesús aceptó esta alabanza como aquel que venía a salvar, como aquel que venía en el nombre del Señor, como el Rey justo de Israel. Mateo, por ejemplo, registra que cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue entrar al templo. Y cuando entró al templo, los principales sacerdotes y los escribas que estaban allí en el templo, viendo las maravillas que hacía, porque Jesús entró al templo y sanó a los enfermos que habían allí en el templo, y a partir de que sanó a los enfermos, los muchachos, los niños, los jóvenes estaban clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, por esta gran manifestación que se hizo. Nos dice la palabra que cuando Jesús entró al templo,
y los jóvenes estaban gritando, Hosana al hijo de David, y los principales sacerdotes y escribas vieron esto, se indignaron de que estuviera pasando esto, y la respuesta de Jesús fue, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman se perfeccionaría la alabanza? El capítulo 21 de Mateo nos da a entender que Jesús esta vez sí aceptó la alabanza, que Jesús esta vez sí aceptó la aclamación, y que incluso cuando las autoridades judías se indignaron, Él les dijo, ¿acaso no habéis leído que la Escritura dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Porque los que estaban gritando, Hosana al hijo de David en el templo, nos dice Mateo, que eran jovencitos. Sin embargo, a pesar de esta euforia que se generó en esta entrada triunfal, Jesús sentía dolor por la actitud superficial de las personas hacia él. Tal vez sea difícil ver algo de esto en estos versículos que estamos leyendo, cuando nos dicen que las grandes multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y gritaban Hosana. Sin embargo, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, lloró. Que Jesús, cuando estaba ya muy cerquita de la ciudad, al verla de lejos, lloró. Y lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, desde antes de entrar a la ciudad, sabía que las personas que lo esperaban allí no entendían muy bien el plan de Dios. No conociste el tiempo de tu visitación. He aquí el Mesías viene, y ellos no conocieron el tiempo de la visitación. Están gritando Hosana, están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Jesús siente dolor y según el texto de Lucas llora apenas ve a la ciudad de lejos. ¿Por qué? Porque sabe acerca de la actitud superficial que tienen las personas hacia él. Sabe que muchos de quienes lo saludaban como Mesías ese día pedirían a gritos su muerte el viernes siguiente. Aquí la gran multitud volea ramas en su honor. Y el Viernes Santo, el relato del Viernes Santo, del viernes siguiente, nos dice que las multitudes a gritos pedían su muerte. Jesús sabía que este supuesto reconocimiento como Mesías era solamente una euforia temporal, un acercamiento superficial. Las euforias no necesariamente hablan de las certezas del corazón. Los clamores y los gritos y el volear ramos no necesariamente habla de las certezas del corazón. Y la palabra nos dice que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, lloró. Y lloró porque sabía que los habitantes de Jerusalén no conocerían el tiempo de su visitación. Esperaron y esperaron y esperaron a que llegara el Mesías, y cuando fueron visitados por el Mesías, no se enteraron, no se dieron cuenta. Sí, tal vez en la entrada triunfal gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero el viernes siguiente están aclamando para que Jesús sea crucificado. Todo esto pasa de una forma específica y es de la forma predicha, de la forma preestablecida por Dios. Vean lo que nos dicen los siguientes dos versículos tan interesantes. Y halló Jesús un asnillo
y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan simplemente nos dice: y halló Jesús un asnillo, es decir, como si se encontrara ahí en el camino un asno y lo montara. Sin embargo, los evangelios sinópticos, los evangelios, específicamente Mateo, nos dan algo más de información y nos permiten entender cómo Jesús encontró a ese asnillo. Eso que aquí Juan dice, lo halló, pues no simplemente es que se lo encontró ahí atravesado en el camino, sino que cuando Jesús y quienes estaban con él llegaron a las afueras de Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos por un asna y un pollino. Jesús ya sabía cómo iban a pasar las cosas. Y entonces envió a sus discípulos por un asna y por un pollino. Vean lo que nos narra Mateo en el capítulo 21, versículos del 4 a 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, que está ahí cercano a Jerusalén, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es una cría de la asna. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mateo nos dice cómo encontraron a estos animales. Mateo nos cuenta que Jesús, conociendo el asunto, los mandó a la aldea que estaba enfrente, a Betfagé, y en esa aldea él ya sabía que encontrarían una asna atada y un pollino al lado de ella. Y también sabía que podrían desatarlo sin ningún problema. Y también sabía que si alguien les decía algo, bastaría con decirles: el Señor los necesita, y luego los enviará. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó, y entonces regresaron con un pollino y con su madre. Es muy probable que trajeron a la madre. El pollino, es decir, el asno pequeño, fue el animal que montó Jesús, o un burrito, y trajeron a su madre probablemente para mantener dócil al pollino. Sin saber cuál era el animal que pretendía montar Jesús, pues nos dice el texto de Mateo que ellos pusieron sus mantos encima de los dos animales. Y luego, al parecer, según el relato de Lucas, Jesús indicó que montaría al pollino, y entonces lo ayudaron a subirse. Aquí Juan nos dice que Jesús halló un asnillo y montó sobre él. Pero Mateo y Lucas nos permiten entender un poquito más cómo se dio eso. Jesús entonces se montó en el asnillo, y a medida que la procesión continuaba, ahora con Jesús subido en el asnillo, la multitud era muy numerosa y tendían sus mantos en el camino. Juan tampoco nos dice esto, pero en el Evangelio de Mateo nos dicen que una vez Jesús se montó en el asnillo, venía la procesión con Jesús en el asnillo, y lo que hacía la gente era que cogían sus mantos y los tendían en el camino, y otros cortaban ramas de palmeras y ramas de árboles y los tendían en el camino, como haciéndole un caminillo sobre el cual transitar. Extender las prendas en el camino de alguien para que esa persona pasara por encima de ellas era un homenaje reservado solo a los reyes. Y entonces, con esta actitud, la gente, el pueblo, estaba expresando esa creencia de que Jesús era el rey de Israel. Vean todas las manifestaciones que están teniendo. Le llaman Hosana o exclaman Hosana, que era un término reservado para Dios.
Le dicen hijo de David, es decir, aquel que heredará la promesa que se le dio a David. Le llaman rey de Israel, y no solamente con sus palabras, sino ahora aún más con su actuar. Se quitan sus prendas, sus mantos, y los ponen en el camino para que Jesús en el asnillo pase por encima de ellos. Y todo esto, según la palabra, se dio para que se cumpliese una de las profecías que se dieron acerca del Mesías. Esa profecía se dio a través del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos dice, regocíjate sobremanera. ¿Qué es regocíjate sobremanera? Estate extremadamente feliz y dichosa. Siéntete bienaventurada. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Hija de Sión es un término con el que se refieren a Jerusalén, que está al lado del monte Sión. Juan lo llama, no temas, hija de Sión, regocíjate, no tengas miedo, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esa es la profeta de Zacarías. Regocíjate de sobremanera. Regocíjate, hija de Sión, y da voces de júbilo, y alégrate, y siéntete bienaventurada, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tu espera ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Vean que la palabra nos dice claramente no solamente la manera como entró Jesús, sino que esa manera había estado predeterminada. Esa manera se da al estilo de Dios, conforme al consejo de Dios, conforme al plan de salvación anunciado y preordenado por Dios. Esto no tiene nada que ver con el control de las autoridades judías. Las autoridades judías quieren otro día, pero no solamente se da en el tiempo señalado por Dios, sino que se da en la manera señalada por Dios. El rey vendría a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y eso tiene un significado especial. Ellos esperaban a un guerrero conquistador. Ellos esperaban a un político militar. Ellos esperaban a alguien con poderío político, con poderío económico, que tomara las armas, con poderío militar y viniera y tomara el poder. Y ellos esperaban entonces eso, un guerrero conquistador. Y los guerreros conquistadores no vienen en un asnillo. Los guerreros conquistadores no andan en un burrito. Si ustedes ven en nuestras ciudades, en las plazas principales de nuestras ciudades, en donde está la estatua de Simón Bolívar, que es el guerrero conquistador, pues está en su caballo. Y cuando vemos las imágenes de Napoleón Bonaparte, pues está en su caballo. Y las narraciones, incluso falseando un poco lo que nos dice la palabra, dicen que Pablo se cayó del caballo. La palabra simplemente dice que Pablo iba en el camino de Damasco y se le apareció Jesús, y nunca habla de un caballo. Pero nuestras tradiciones incluso le han puesto un caballo a Pablo, porque el caballo es el símbolo del guerrero, el símbolo del que es capaz de dar la vida por la causa. Y en aquel contexto también pasaba así. Recuerden que cuando Israel salió de Egipto, Israel tenía una desventaja. ¿Por qué? Porque los egipcios, tenían caballos. Los caballos dan ventaja para la guerra. Los caballos pueden tirar un carruaje y llevar a los guerreros y les da una ventaja competitiva. Si no fuera porque Dios abre el mar y les permite pasar en seco y luego lo cierra, pues seguramente los israelitas no tenían ninguna ventaja sobre los judíos.
El caballo es el animal del guerrero conquistador. Y entonces Jesús, pues si fuera el guerrero conquistador esperado por el pueblo, pues habría sido mucho más apropiado que entrara a Jerusalén montado en un caballo, que es el animal de la guerra, el que da ventaja para la guerra. Pero Jesús entra en un asno pequeño. Jesús entra como fue predicho por el profeta Zacarías. Jesús entró a Jerusalén como el príncipe de la paz, humilde. Los asnos no son animales de guerra, son animales de carga. Y por lo tanto, los grandes caballos le pertenecen a los militares y al rey. Los asnos le pertenecen a los agricultores. Le pertenece a los campesinos, le pertenecen a quienes se ayudan de ese animal de carga en sus trabajos cotidianos. Los asnos son un animal humilde, a diferencia de los caballos. Jesús entra en un asno. Y el asno, aparte de hablar de la humildad, nos habla de la paz. ¿Por qué? Porque los caballos son necesarios en tiempo de guerra. En cambio, cuando había total paz en la nación, el rey de Israel recorría el pueblo en un asno. Y ese recorrer el pueblo en un asno le daba a entender a todos los que lo veían que estaban en tiempos de paz, que no se necesitaba ese animal fornido para la guerra. No, podemos recorrer en el asnillo porque estamos en tiempos de paz. Jesús entra en Jerusalén como el príncipe de la paz, humilde y a la manera de Dios, a la manera como fue preestablecido por Dios. También nos dice la palabra que su primera venida no será como la segunda venida, y que en la segunda venida Él vendrá con juicio y como conquistador, y nos dice el capítulo 19 del Apocalipsis que Él vendrá montado en un caballo blanco. Cuando regrese la segunda vez en juicio, montará en el caballo blanco del conquistador. Dice exactamente Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La segunda venida no será como la primera, pero en esta, en que Jesús está entrando a Jerusalén, Él entra no como el conquistador que viene en juicio, no como el conquistador que viene a establecer guerra, sino como el príncipe de paz humilde. Es muy probable que todo este sentido que logramos entender nosotros hoy, pues no necesariamente haya sido el sentido que todos los que estaban allí pudieron entender. ¿Por qué? Porque estaban ensimismados, exaltados, excitados en aquel grito que decía: Hosana al rey conquistador, Hosana al que viene en el nombre de Dios, pero también el rey de Israel que viene con poderío militar. Por último, el último versículo que abordaremos en la noche de hoy nos dice que todas estas cosas sucedieron ante la perplejidad de sus discípulos. Es decir, en el tiempo señalado, de la manera señalada, pero ni siquiera sus más íntimos, sus más cercanos, entendían cuál era el tiempo y cuál era la manera de Dios. Dice el versículo 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían
hecho. ¿Cuándo se dieron cuenta de que, cuándo entendieron todas estas cosas? Solo cuando Jesús fue glorificado. Y no las entendieron, ni cuando estaban pasando, ni unos días después en la cena, ni unas horitas después de la cena cuando lo arrestaron, ni cuando murió, sino solo después de que resucitó y subió a los cielos en gloria. Solo allí entendieron que todas estas cosas estaban escritas sobre él, que todo estaba pasando conforme al designio de Dios en el tiempo establecido y de la forma establecida por Dios. Las personas de la multitud no fueron las únicas que no vieron la importancia de lo que estaba ocurriendo. Es como si Juan nos pusiera un paréntesis, una notica entre paréntesis, como haciéndonos un guiñito. Nosotros tampoco entendimos nada. Como si nos estuviera diciendo, vea, la multitud estaba enloquecida y creían que él iba a ser un rey militar. Y él entró en un asnillo y la gente ni siquiera le puso cuidado a eso. Y seguía pensando que él iba a ser el gran rey militar que todos esperaban. Pero no solamente ellos, sino que nosotros ni siquiera entendíamos a cabalidad qué era lo que estaba pasando. Es como una notica ahí entre paréntesis que nos viene contando la historia y es como si interrumpiera con la finalidad de que nosotros entendiéramos bien lo que él está escribiendo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, vean que ahí ya se sale de la historia y se pone en la cabeza de alguien que está contando los hechos mucho después de que ocurrieron. Yo me acuerdo que en ese momento no entendimos nada. Solo hasta que Jesús fue glorificado fue que entendimos que todas esas cosas estaban preestablecidas, que todas esas cosas estaban escritas acerca de él y que sucedieron tal y como fueron anunciadas. No entendieron tampoco ellos que Jesús no venía en su primera venida como conquistador, sino como salvador. El pueblo no logró reconocer al Mesías porque esperaban un conquistador militar, pero Jesús se montó en un pollino de asna, diciéndoles, yo no vengo como el conquistador militar que somete, yo vengo como el príncipe de la paz que salva. No vino como conquistador, vino como salvador. Y aún después de la resurrección, al parecer, los discípulos todavía no entendían nada. Nos dice el primer capítulo de Hechos, que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, le preguntaron esperanzados, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué quiere decir esa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús? Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo? Es como si todavía tuvieran una esperanza de que Jesús se dejó llevar hasta la cruz, pero ahora que había resucitado, ahí sí cogería las riendas del asunto y le devolvería el reino a Israel, que no esté sometido al yugo de los romanos. Señor, en este tiempo le vas a devolver el reino a Israel. No habían entendido aún nada. Ya había muerto su maestro, había resucitado y todavía tenían las ideas del Mesías conquistador en la cabeza. ¿Cuándo fue que entendieron? Nos dice Juan, cuando Jesús fue glorificado. ¿Cuándo Jesús fue glorificado? Cuando ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre en gloria. ¿Y qué pasó cuando Jesús ascendió a los cielos? Pues recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, vendrá el Ayudador, vendrá el que les recordará todas las cosas, vendrá el que cuando ustedes estén en un aprieto, Él pondrá las palabras adecuadas en su boca, vendrá el que les dará en su corazón las convicciones de juicio, de justicia y de pecado, vendrá el que hará en ustedes la obra de santificación. Les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. Solo hasta que Jesús fue glorificado y el Espíritu Santo llegó a ellos, entendieron. Porque entender el plan divino
es obra únicamente del Espíritu Santo. No es cuestión de inteligencia humana, no es cuestión de ser más avispado que los otros o ser más estudioso o más responsable. Entender el plan divino es un asunto del Espíritu Santo. Solo cuando vino el Espíritu Santo, después de que Jesús fue glorificado, los discípulos se acordaron de que todas estas cosas habían estado escritas acerca de él. Jesús ya se los había anunciado. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y aparte de eso añadió, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo les recordará todo lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Antes de eso no entendieron nada. Antes de eso, a pesar de haber escuchado muchos sermones de Jesús, a pesar de haber visto muchas señales y prodigios ahí cerquita, todavía no entendían claramente cuál era el propósito. Este texto nos habla de un propósito de Dios. Este texto nos dice que las cosas nunca se le han salido de las manos a Dios, que todo sucede conforme al designio de su voluntad, que aun cuando la crucifixión de Jesús pareciera que estuvo ahí confabulada por Judas y por las autoridades judías, claro, eso pasó y ellos son responsables de lo que hicieron, pero aún eso no se apartó del plan divino de Dios. Cuando hicieron consenso para que la muerte de Jesús fuera después de la Pascua, pues las cosas se dieron a la manera de Dios, en el tiempo establecido por Dios. Y llegó al día siguiente, en aquel domingo, montado en un asnillo, hijo de asna, tal y como había sido anunciado por el profeta Zacarías, porque las cosas se hacen a la manera de Dios. Jesús fue un rey como ningún otro, o es un rey como ningún otro. En lugar de la pompa y todas las circunstancias asociadas a los reyes terrenales, Él se presentó como un rey dócil y humilde. En vez de someter a sus enemigos por la fuerza, los conquistó a través de su propia muerte. Los sedujo a través de su propia muerte. Y con ello nos trae el mensaje de paz. Con ello nos dice, soy capaz de ponerlos en paz con Dios. Lo santo no puede tener relación con el pecado. Santo, santo, santo es Dios y nosotros somos pecadores. ¿Recuerdan la pregunta con la que comenzamos el estudio del Evangelio de Juan? Juan escribe su Evangelio respondiendo a la pregunta que circulaba en aquellos tiempos en Éfeso, en un ambiente totalmente helenizado. ¿Cómo la causa no causada, que es Dios, puede tener relación con la naturaleza material que es corrompida? ¿Cómo la causa no causada, que es santa, puede relacionarse con su naturaleza natural, terrenal, que es corrompida? Y la respuesta de Juan es, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La única respuesta a esa pregunta, ¿cómo Dios se puede relacionar con nosotros? Es, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que era de naturaleza divina no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, como nos dice Pablo en Filipenses, se anonadó y vino y nació en forma de siervo.
en forma de hombre nació, y al presentarse como hombre, a sí mismo se humilló y por obediencia fue a la muerte en la cruz, a la vergonzosa muerte en la cruz. Y por eso Dios le dio el más grande honor y el más excelente de los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que estén en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Él vino y en vez de someter por la fuerza, se humilló, se entregó totalmente, la kenosis de Dios, el anonadamiento de Dios, entregó todo y se presentó como hombre, humilde, y por obediencia fue hacia la más vergonzosa de las muertes. Pero de aquel lugar de mayor vergüenza que es la cruz, sacó la más grande de las victorias. Conquistó la muerte y después de conquistarla puede venir delante de usted y delante de mí a decirnos: soy el príncipe de paz. Puedo ponerte en paz con Dios. No importa el pecado que hayas cometido, puedo ponerte en paz con Dios, porque mi sacrificio en la cruz alcanza para pagar por ese pecado. No importa si tú crees que lo que hiciste no tiene perdón. No creas si te han dicho que ese es un pecado mortal, imperdonable. Yo soy el príncipe de la paz. Y morí y tus pecados los colgué allí en el acta de mi cruz. Y puedo ponerte en paz con Dios, porque soy el príncipe de la paz. Eso es lo que viene a proponernos Jesús. Cómo la naturaleza corrompida que somos nosotros puede tener relación con Dios, con la causa no causada. Ahí me están escuchando. Sí. Bueno, no sé qué pasó, ya vamos a terminar. Ya regresó, gracias. Listo, sí, no sé qué pasó, se me escondió el programa, pero bueno. Esa es la propuesta de Jesús, es un rey como ningún otro. Hoy estudiamos que viene a Jerusalén y entra de una manera muy particular. Hoy estudiamos que viene en el tiempo indicado y de la manera indicada. Y de la manera en que viene nos está transmitiendo un mensaje específico. Jesús viene a ponernos a finas cuentas con Dios. Jesús viene y su propuesta es decirnos: yo puedo presentarte justificado delante de Dios, no por tu propia justicia, sino porque mi justicia te alcanza. No podemos engañarnos. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Todo el que transgreda un punto de la ley se hace reo de toda la ley. Y también dice la palabra que Él envió a sus ángeles a recorrer la tierra y no hallaron justo ni a uno solo. Usted y yo sabemos que no somos justos. Usted y yo sabemos que hemos pecado. Y la palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Pero también viene Jesús a decirnos: mi sacrificio fue por ti y mi muerte fue como muerte sustituta por ti, porque es nuestro Cordero Pascual. El tiempo establecido de la muerte de Jesús es porque Él es nuestro Cordero Pascual. Y aunque no lo merezcamos, porque es por gracia, recuerden que gracia es un favor inmerecido. La salvación es por gracia, no la merecemos, aunque nosotros merezcamos otra cosa, que es la muerte. Pues es como en aquel momento de la Pascua egipcia, pues pasará el ángel de la muerte y nosotros pintaremos nuestro marco con la sangre de Jesús. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Sabe por qué nosotros podemos levantar oraciones y que esas oraciones lleguen hasta el trono de gracia y favor de Dios? Porque cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Jesús, que nos cubre y que nos limpia de todo pecado y nos deja más blancos que la blanca nieve. Y podemos ser presentados delante de Dios como justos
y podemos ser presentados como hijos de Dios, como amigos de Dios, como ovejas de su rebaño, no por nuestra propia justicia, sino porque Él hizo justicia para nosotros. Y si le entregamos nuestra vida, su justicia nos alcanza. Él conquistó la muerte. Aunque lo rechazaron en su primera venida y lo despreciaron en su primera venida, pues regresará un día como conquistador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros esperamos esa venida. Por eso es que cada que oramos el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nosotros también estamos esperando ansiosamente, como el pueblo de Israel, que venga el reino de Dios, que venga el tiempo del cumplimiento de la promesa, que venga el tiempo en el cual Él como conquistador vendrá, como el hijo de David, y entonces tendrá un reinado que no tendrá fin. Venga a nosotros tu reino. Cuando usted ora, el Padre Nuestro desea la venida del reino. Entiende qué es lo que está orando, porque si sí lo entiende, pues la palabra de hoy le da un mensaje de esperanza. Las Escrituras predijeron la venida de Jesús en su primera venida. Predijeron que vendría de una virgen. Predijeron que incluso vendría a Jerusalén de una manera específica, montada en un asnillo, hijo de asna. Pues de esa misma manera también se nos ha anunciado que Jesús viene. Que Jesús viene. Que aguardemos, que pensemos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque ya viene y vendrá como un ladrón en la noche. Y algunos, pues esperamos ansiosos esa venida. Algunos esperamos ansioso que vuelva. Y la esperanza es, así como Él cumplió cada una de las profecías del Antiguo Testamento, así cumplirá las profecías del Nuevo Testamento que nos anuncian su venida. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. No temas, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, decía Zacarías. Pero ahora a nosotros, también Pablo en su carta al apóstol Tito nos ha dado unas palabras similares. Tito, capítulo 2, versículo 13 nos dice, vivan aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo tenemos que vivir? Aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza que nos hará estar gozosos, la esperanza que nos hará estar regocijándonos de sobremanera, la esperanza que nos hará dar voces de júbilo. Aguarden la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Recuerdan el salmo con el que arrancamos? Reconozcamos que Él es Dios, que somos hechura suya y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Aquí terminamos también con una palabra que nos dice, Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Somos su pertenencia. Somos hechura suya, pero aparte de eso, tenemos dueño, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, porque Él vino montado en un asnillo a proponernos una relación con Dios, a decirnos, yo puedo restaurar la relación, tu relación con Dios. Te propongo paz. Vino en un asnillo como príncipe de paz humilde,
cumplió cada profecía del Antiguo Testamento y así también cumplirá cada una de las profecías que anuncian su venida. Podemos aguardar la esperanza bienaventurada. Él vendrá. Podemos vivir y debemos vivir aguardando la esperanza bienaventurada. Él va a venir, porque nada se escapa de su control soberano. Vamos a orar.